Ok, ya estamos en vivo. Mm, Disculpen la demora, la tardanza en iniciar el live. Tuve algunos problemas técnicos con el audio. Espero que me puedan escuchar bien. Muchas gracias por estar hoy en este cuarto día del taller Construyendo tu voz fotográfica. La clase de hoy que vamos a ver es la composición como lenguaje. Ok. Creo que ustedes sí ya pueden ver bien la diapositiva. Ok, vamos a empezar. Para los que no me han visto antes o no saben quién soy, hola, ¿qué tal? Yo soy Carol Santiago, soy fotógrafa conceptual. Yo utilizo la fotografía como un medio para explorar la memoria, la identidad y las emociones. Mi trabajo se caracteriza por el uso de símbolos cotidianos, narrativas visuales que invitan a la introspección y al autodescubrimiento. He tenido la fortuna de exhibir mi obra en el extranjero, además de participar en concursos internacionales en el que algunos quedé como finalista. También disfruto de compartir herramientas creativas y acompañar a otras personas en la búsqueda de su propia voz visual. Es por eso que ahora estoy impartiendo este taller totalmente gratuito para aquellas personas que no saben qué estilo tienen, hacia dónde quieren llevar su proyecto o tal vez que aún no lo han empezado. Pues yo les voy a dar algunas herramientas, tips para que puedan sacar o mejorar sus proyectos. Entonces, hoy vamos a empezar qué significa el estilo. Ay, perdónenme, esta no es. Discúlpenme, se me regresó. Y eso fue lo que vimos el primer día, el estilo fotográfico. Hoy vamos a ver la composición como lenguaje. Por cierto, bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. Ya me presenté. Entonces, empecemos. Hoy vamos a ver lo que es el encuadre, veremos también lo del espacio negativo, las líneas y formas y cómo esto nos va a ayudar a dirigir la mirada del espectador o de las personas que vean nuestro trabajo. Entonces, ustedes cuando ven una fotografía por primera vez, ¿qué es lo primero que observan? Es la persona, los colores, el fondo tal vez, si es una construcción. ¿Qué es lo primero o qué es lo primero que les hace que tenga la atención de ustedes? Entonces, por ejemplo, si les pongo esta, ¿qué es lo primero que a ustedes les llama la atención? A mí inmediatamente este círculo que está aquí es el que más, hola, una M, es el que más me llama la atención. Y, hola, Ángel. Entonces, la mirada nunca recorre una fotografía al azar. Como fotógrafos nosotros podemos influir hacia dónde queremos que la persona... Hola Yoko, hola Heidi-san. Entonces nosotros como Hola arroz con papá. Entonces nosotros podemos elegir... Hola Van. Hola John. Podemos hacer que... Hola Abby. Hola Alex. Podemos hacer que las personas se queden viendo nuestra fotografía dependiendo las formas, los colores, la intensidad, lo que utilizamos para fotografiar. Hola Fidel, hola Larot, hola Oscar. Entonces, esto nunca es una casualidad. ¿Por qué? Porque cada fotógrafo sabe qué es lo que quiere fotografiar, cómo y qué mensaje quiere dar o qué es lo que quiere, ya con qué quiere llamar la atención. Hola Jesús. En este caso, como yo les mencionaba, a mí lo que me llama inmediatamente la atención es este gran círculo, porque es como una estructura muy muy grande. Entonces inmediatamente nos atrapa, ¿no? Porque nos hace ver que aquí abajo hay una persona y hace que ya no como esa estructura se vea pequeña o lejana, sino que ves que es algo también enorme. Entonces también nos lleva a pensar más en la profundidad o en la altura o en la, ¿cómo se puede decir? Que la estructura es gigante. Entonces, hoy aprenderán ustedes herramientas para lograr que estas fotografías o el trabajo que ustedes hagan. Hola Edmundo, hola Elma.
llame la atención de quien ve su trabajo. Entonces esto mismo va a hacer que pues su trabajo sea recordado, porque no solamente van a ver una foto bonita, sino también una que llame inmediatamente la atención y que también les deje algo, ¿no? Hola Arcángel, hola Gabriel, hola Jesús. Entonces, ¿qué es el encuadre? Para nosotros como fotógrafos no es simplemente acomodar cosas o seleccionar, es más bien seleccionar información, lo que queremos retratar, qué dejamos dentro de nuestro encuadre y qué dejamos fuera, ¿no? No es como que nada más vas a meter muchas cosas para que se vea visualmente bien, pero a veces eso es un caos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decidir qué entra y qué sale. Entonces, por ejemplo, un ejercicio bastante simple es esta fotografía. Aquí vemos que es una fotografía en primer plano, vemos que es una persona que está sonriente, está feliz, pero no sabemos qué hay allá atrás, como a comparación en la primera, que vemos una persona de espaldas, pero pues estamos sabiendo el contexto, ¿verdad? Estamos sabiendo dónde está, que está en una estructura gigante. Hola Aurora, hola Manu, hola Martín. Entonces, en esta foto pues no vemos nada de eso, simplemente vemos que es una chica. ¿Por qué? Porque es una... Hola Aurora, qué gusto saludarte. Entonces, estamos en un taller gratuito de fotografía. Ahorita estamos en la clase número 4. La clase de hoy es la composición como lenguaje. Ya nuestras clases pasadas fue cómo encontrar tu estilo fotográfico. La siguiente me parece que fue historia. Bueno, vimos un poco de historia de la fotografía y cómo tú vas a encontrar tu estilo y tus patrones en la fotografía. Ajá, justo, por eso vamos en el encuadre, porque vamos a aprender un poco sobre eso, qué es lo que nos dice el contexto y cómo vamos a fotografiar, pues para que nuestra fotografía llame la atención. Entonces, por ejemplo, aquí yo estaba platicando que en el encuadre vamos a decidir qué entra y qué queda fuera. Entonces aquí veíamos una simple persona, pero no sabemos en dónde está ni qué está haciendo, solamente vemos que está feliz. A comparación de la siguiente, aquí ya sabemos que ella está dentro de lo que parece un río, un manantial, una cascada. ¿Por qué? Porque ya nos da contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves la primera fotografía y luego ves la segunda. Para ti, ¿cambia la historia o la muestra completa? Entonces, obviamente sí. Sí, porque el encuadre modifica la información que antes no teníamos. Hola Edu, muchas gracias por el like. Entonces, por ejemplo aquí... ok. ¿Me puedes decir qué no entiendes para poder explicarlo con más detalle? Tal vez te perdiste un poco de lo que ya platiqué anterior. Gracias por el like, Aurora. Tú pregúntame todo lo que tú quieras, porque para eso es la clase, ¿no? Para que lo entiendan. Todo. Ok, bueno, no te preocupes, para eso es la clase, para enseñarles, no para que nomás me vean o me escuchen hablar sin nada. Entonces, hola Randy, pues, hablábamos en un inicio que cuando ustedes ven una fotografía, ¿qué es lo primero que les llama la atención o qué es lo que observan? Ok. Ay, gracias por el corazoncito, Edu. Esto, por ejemplo, hoy vamos a ver, por ejemplo, cuando tú fotografías, ¿qué decides fotografiar? Digamos, es que a mí me gusta fotografiar rosas, pero exactamente qué fotografías de la rosa. Fotografía sus pétalos, fotografía sus espinas tal vez, fotografías tal vez donde se paran las abejas a polinizar, o las fotografías dentro de donde está, o sea, tal vez en el arbusto. Entonces eso ya nos dice qué es el encuadre, porque ahí tú estás decidiendo qué quieres fotografiar, si solamente la rosa, si solamente su pétalo, tal vez sus espinas, o tal vez el arbusto donde se encuentra. Entonces uno sabe dónde se encuentra la rosa si tú tomas la fotografía desde lejos, porque ya estamos viendo dónde está colocada la rosa. Entonces eso es en un encuadre, porque tú estás dando un contexto o una información. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio yo les decía que al principio tú ves solamente una imagen como esta, la ves solita, pero no sabes qué hay ahí o qué está haciendo o qué. Entonces, cuando tú decides que tu encuadre va a ser
más panorámico, por así decirlo, o más grande, más lejos, es porque tú estás decidiendo que la gente sepa que, por ejemplo, ella está nadando y por eso está sonriendo, por eso está feliz, porque está en la naturaleza. Entonces ya no es lo mismo que si tú subieras esta foto a tu red social y pues la gente va a decir, ay, qué bonita sonrisa, qué bonita estás y cositas así, ¿no? O sea, más superficiales. Entonces, por ejemplo, cuando tú decides un encuadre, el encuadre es todo lo que tú muestras en tu foto. Entonces, si tú eliges tomar esta foto y luego ya la subes a tu red social, pues la gente va a decir, oh, qué bonita, ¿no? Porque está haciendo esto, está haciendo hiking, está haciendo kayak o está haciendo o sea, le das contexto, información a la persona que está viendo tu foto. No sé si ahí ya me expliqué un poquito mejor, Aurora. Si tienes alguna otra duda, para poder aclararla, antes de que me pase a otro tema. Gracias, Edu, por el corazoncito. Ok, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de encuadre. O sea, tú tomas una foto cerca. ¿Y por qué tomas una foto lejos? Precisamente para decir o para mostrar qué tanto tú quieres mostrarle a las personas. Por ejemplo, digamos, a mí ahorita que me estás viendo, tú no ves nada de donde estoy, no ves que hay atrás de mí o que hay enfrente de mí. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero mostrar esta parte de mí, mi cara, por así decirlo. Pero si yo quisiera un encuadre más grande, precisamente para darte más información o más cosas para que tú sepas lo que estoy haciendo, pues te enseñaría y te abriría la ventana y te diría, mira, quiero que sepas que aquí, si yo abro la ventana tengo un gran paisaje. Ahorita está oscuro, pero si no se verían todos los árboles, se verían incluso montañas y se verían las luces, bueno, más bien casas allá a lo lejos, se verían tal vez el atardecer, el sol, se verían los pájaros volando. Pero si yo la cierro y la tapo como estoy yo, este es otro encuadre, porque la gente no sabe en dónde estoy. Pero si yo abro todo esto, te estoy dando más información que tal vez necesitas para saber el contexto, ¿no? Tal vez de lo que yo quisiera mostrarte, ¿no? En este caso, pues la idea no es que se distraigan con mi paisaje, ni con las montañas, ni con los pájaros, porque es una clase. Entonces, por eso estoy yo encuadrada así. Entonces, eso se transformaría, es lo mismo en las fotos, ¿no? Tú sabes qué tanto quieres meter en tu fotografía y qué tú decides sacar. Muchas gracias, Dante, por el like. Hola, Fer. Entonces, aquí mencionaba, yo les preguntaba que si ustedes, cuando vieron esta fotografía, se dieron, o más bien se hicieron una historia detrás de esta foto. Pues no, porque no sabemos nada, o sea, únicamente vemos una chica feliz. Pero si vemos esta foto, pues ya obviamente ya nos damos cuenta de que, que estaba feliz porque está en este río, ¿no? Entonces, pues ahí ya le estamos dando una historia a quien ve nuestro trabajo. Entonces, por eso es muy importante saber de encuadres, porque precisamente así es como vamos a conectar con las personas. Entonces, aquí tengo otro ejemplo de encuadres. Este se llama encuadre cerrado y este es un encuadre abierto, que es prácticamente el mismo ejemplo de este. Entonces, en esta parte, que justo soy yo, andaba escalando, casi muriéndome, pero viviendo al límite. Entonces, encuadre cerrado. ¿Por qué se le llama un encuadre cerrado? Porque es más íntimo, más emocional y tiene menos contexto. Ajá, justo eso, Aurora. Para eso es el taller de hoy. Bueno, más bien dura 4 semanas este taller, apenas lo empezamos el martes. Justo es para que tengas un estilo propio en tu foto y que trabajes con conceptos, no solamente iluminación, ni solamente reglas para
para hacer fotos, sino que tus fotografías tengan sentido y tengan un significado. Hola Alejandro. Entonces por eso estamos viendo así como de paso a paso. El día 1, como ya mencioné, aprendimos cómo identificar tus patrones para que precisamente comiences a tener tu propio estilo fotográfico y no dependas de otros fotógrafos o no copies otros fotógrafos. También trabajamos conceptos y bla bla bla, pero ya eso fue en otras clases. Ay, se me cerró la diapositiva. Creo que a ustedes todavía les aparece, pero a mí se me cerró. Ahí está. Entonces, en la primera, les menciono, o sea, es cerrado porque es más íntimo, más emocional, no sabemos dónde está. Vemos rocas, pero también si la viéramos por separado, pues no sabríamos tal cual si es una estructura grande o si es un lugar cerrado o si incluso si es un papel, ¿verdad? Porque ahorita pues podemos comprar fondos que son texturizados, entonces probablemente pudiera ser que también pudiera ser un fondo y pues nada más puso arriba una roca, ¿no? Para subir, ¿no? Ok, no. Ah, ¿por qué no deja hablar? Ah, fotos. Las fotos técnicas, sino de crear imágenes que reflejen mi forma de ver el mundo. Justo, para eso estamos aprendiendo un poco. Por eso no me estoy ahondando en los tipos de encuadres, sino solamente dando un ejemplo para que no se claven tanto, ¿verdad? Sino para que ya ustedes vayan viendo o detecten cómo es que les gusta hacer sus fotografías a ustedes. Entonces, en este encuadre pues no veíamos nada, pero ya en este encuadre pues ya vemos que hay más contexto, más información, que ya tenemos una relación con el entorno, al igual que en esta, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya notamos que en realidad pues la persona que apenas se alcanza a ver dentro de este paisaje porque es enorme, incluso... Gracias por el corazón, Aurora. Porque ya vemos más cosas. Por ejemplo, aquí podríamos ver que tal vez hay una cueva, acá tal vez hay otra. Entonces vemos, aquí había un agujero y sí estaba profundo, y las distancias realmente estaban muy altas. O sea, todavía aquí abajo había más distancia para subir. Entonces, hola Kim, qué gusto que vuelvas, de verte este cuarto día del taller. Entonces ya este encuadre, el abierto nos está dando ya probablemente una historia o una pista de qué es lo que estaban haciendo estas dos personas, ¿no? Entonces por eso es importante saber o identificar cómo vamos a tomar una foto, si va a ser de lejos, si va a ser de cerca, si vamos a utilizar una macro, si vamos a utilizar una panorámica y por qué, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Aurora. Hola Dossi, entonces ya. Como ejercicio, ustedes pueden hacer ahorita mirar algo que tengan cercas. ¿Ustedes cómo lo fotografiarían para que parezca importante y cómo lo fotografiarían para que parezca insignificante? Por ejemplo, como esta. Yo si quisiera que yo fuera la importante en la foto, pues me fotografío de cercas, porque pues quiero ser yo la protagonista. Pero si yo quisiera verme insignificante o que no quiero ser la protagonista de la foto, bastante corazones por los que no vi ayer. Sí, justo aquí, gracias. Se les quiere, gracias por estar aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí me pondría así, muy chiquita y haría una foto panorámica precisamente porque yo no soy la protagonista, sino quiero que los demás vean justo donde estaba en este lugar tan grande, ¿no? Tan abierto. Incluso para que se les llame la atención no solamente por el lugar, sino para motivarlos a que ellos vayan. Hola, Chana. Para que ellos vayan y visiten estos tipos de lugares, porque a final de cuentas, pues como les digo, nuestra fotografía tiene una intención. En mi caso, pues era mostrar que andaba conectar en la naturaleza y pues quería invitar a más gente que me acompañara a ese viaje, ¿no? Entonces pues así uno va haciendo que la gente pues le llame la atención no solamente por lo visual, sino que conecte también internamente. Entonces, ahora ya que ya vimos un poco del encuadre, vamos a ver lo que es el espacio en negativo. Un espacio negativo es el espacio vacío alrededor del sujeto. A veces lo que hemos visto es que mucha gente llega a pensar que este espacio es desperdiciado, pero en realidad también es una herramienta narrativa.
A mí me llegaba a pasar incluso que cuando estaba en mi clase de fotos, de fotografía profesional, muchas veces mis profesores me llegaron a decir de que es que hay mucho espacio muerto, hay mucho esto, y siempre era el espacio negativo con el que yo más peleaba con ellos, porque ellos me decían, no, es que tu foto tiene que completarse, la persona tiene que salir completa, pero muchas veces yo no quería la persona completa porque precisamente quería que se viera una distancia emocional. A veces quería que sintieran que la persona se sentía chiquita, pero el paisaje era enorme o viceversa, ¿no? Entonces yo siempre tenía un porqué o una intención detrás de ese espacio negativo. Entonces, por eso es que no les muestro yo cómo es que un espacio negativo o un encuadre debe ser correcto, sino porque no, o sea, siempre tiene, o sea, para mí, que soy fotógrafa conceptual, trabajo así, o sea, con las reglas, pero sin verlas como reglas, sino tratarlas como una herramienta narrativa visual y no nada más como una regla. Y por eso muchas fotos, cuando no sé si a ustedes les ha llegado a pasar que ven una foto, tal vez tiene muy buena iluminación, está la persona posando muy bien y ves tal vez su ropa está muy bonita y todo, pero no conectas con esa foto. O sea, puede trabajar las reglas a la perfección, pero no hay nada más que te llame la atención, precisamente porque es una foto fría, porque es una foto que está tan trabajada técnicamente que no hubo una emoción detrás, e incluso probablemente no tuvo un desenvolvimiento de la persona a la que fotografiaste, y por eso no llama la atención. Entonces, por eso es que hoy les brindo, o sea, herramientas y tips en las que sus fotos... Hola, Demiao, ay, qué gusto que te vuelvas a unir al taller. Entonces, en el espacio negativo, por ejemplo, les puse esta fotografía y yo les hago la pregunta, ¿qué para ustedes, qué les transmite esta persona rodeada de mucho espacio vacío? ¿Qué les hace sentir eso? El hecho de que tenga tanto espacio y solamente esté una persona ahí. Podemos ver que está aparentemente escribiendo en una libreta. No sabemos si es muy temprano o muy de noche, simplemente vemos que tiene pues buena iluminación, probablemente tal vez fue en un día nublado, por eso no se ven sombras ni nada, más que el contraste de la persona que está aquí sentada. Entonces, esta persona, bueno, o más bien el autor, en su fotografía probablemente estaba tratando de decir que esa persona se sentía sola, o al revés, estaba disfrutando de su paz, alejada de todos en unas escaleras y escribiendo y está feliz. Entonces siempre hay una intención del porqué. Entonces, en el espacio negativo. Entonces, el espacio negativo, como les mencionaba, puede ser tan importante como el sujeto, y a veces el vacío cuenta más historia que el objeto en sí. Por ejemplo, otra vez les puse dos fotografías. Aquí en esta no vemos el contexto que hay detrás, como en las fotos anteriores que les enseñé. Aquí solamente vemos una cuerda, una persona que está de puntillas e incluso alzando las manos pues para equilibrarse, ¿no? Que es lo que suelen hacer. Entonces, esta foto, al menos a mí, me hace sentir que siente adrenalina, tal vez, libertad, y a mí desde mi perspectiva siento que está desde lejos. ¿Por qué? Porque la foto está tomada como un poco inclinada, entonces probablemente utilizaron un teleobjetivo, pero no vemos qué tan alto está, pero nos hace imaginarlos que está en unas alturas, ¿no? Entonces este vacío también nos dice cosas, ¿no? Nos hace conectar o imaginar. Entonces este espacio negativo tiene mucho, pero nos está dando contexto a comparación de esta. En esta vemos que hay agua debajo. Entonces estas dos fotos, aunque están las personas haciendo exactamente lo mismo, nos comunican distintas cosas. Por ejemplo, en esta probablemente a ella le dan miedo las alturas y por eso de base está utilizando el agua. Tal vez a ella le dan miedo las alturas, pero no le da miedo las profundidades, y por eso ella si cae, prefiere caer en agua que caer tal vez 5 centímetros en una superficie dura en la que tal vez se pueda lastimar su rodilla o su tobillo al momento de caerse, ¿no? Entonces,
es por eso es que les explicaba que es importante saber qué vamos a dejar afuera y qué vamos a dejar dentro y cómo lo vamos a encuadrar y qué es lo que vamos a contar, ¿no? Entonces, parecen iguales, pero sí, dan sensaciones totalmente distintas estas dos fotos, igual que en las pasadas, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que les voy a dejar más adelante en una plantilla totalmente gratuita, las que les dejo en mi página web. Esas plantillas nada más están gratis los primeros 2 días, después ya ya cuestan, pero los primeros 2 días están disponibles para que ustedes las descarguen gratis. Entonces, de ejercicio ustedes van a tomar un objeto cualquiera y van a observar qué emoción transmite si ocupa todo el encuadre y qué emoción transmite si ocupa solo el 10% de encuadre, que era lo que les mencionaba, el ejemplo, por ejemplo, a ti, Aurora, que te mencionaba, si a ti te gustaba, por ejemplo, tomar fotos de flores, pues que mostraras, o más bien que tú sepas qué es lo que vas a tomar de esa flor, si la vas a tomar de cerca o si la vas a tomar en el arbusto o si la tienes afuera de tu casa. Entonces van a hacer esos ejercicios para que precisamente ustedes sepan qué es lo que quieren mostrar. Entonces ya vimos, vamos a pasar a ver lo que son las líneas. La línea le llamamos los caminos de la mirada porque nuestros ojos siguen líneas de manera natural, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta. Me gustó mucho a mí poner esta foto de ejemplo porque justamente tu mirada inmediatamente se centra aquí, donde están todos los pájaros. Pero sin querer, inconscientemente, nosotros nos dirigimos hacia ahí gracias a estas líneas, a estos cables que están aquí atravesados, porque es como si nos jalaran hacia la foto. Entonces, por eso es que también es importante utilizar líneas, dependiendo la composición que tú le quieras dar a tu foto. Pues, por ejemplo, hay varios tipos de líneas. En este caso, en esta son líneas horizontales, y estas normalmente nos llegan a transmitir calma, estabilidad y descanso, porque nos muestran muchas veces un horizonte. Por ejemplo, aquí era como la foto donde el chico que estaba sentado, aislado. Bueno, aquí pues ya vemos que la persona está en el superior y está llegando quién sabe dónde, pero está súper alto. Pero también nuestra mirada se nos dirige porque justamente es como si nosotros camináramos sobre estas líneas, ¿no? Entonces llegamos justamente como el fotógrafo quiere hasta la persona que fotografió. Entonces tenemos también las líneas verticales. Estas nos transmiten fuerza, poder y crecimiento, y se normaliza más por utilizar estas líneas en la fotografía, que son de rascacielos, edificios, porque son construcciones grandes y es donde normalmente encontramos o es más fácil identificar las líneas verticales. Tú las puedes encontrar donde tú quieras, incluso en tu cuarto puedes ver que hay muchos patrones de líneas, pero un ejemplo claro sería la fotografía de edificios, ¿no? Inmediatamente nuestra atención se va directamente aquí, hacia este edificio central, pero justamente porque estas líneas nos están llevando hacia hacia el centro, ¿no? Entonces tenemos las líneas también diagonales. Estas nos llegan a transmitir movimiento, tensión y energía. Hay muchos tipos de fotos en diagonal. Elegí la más sencilla porque pues era como similar a la otra, ¿no? La que era como esta. Esta también tiene líneas diagonales. Entonces empezamos a identificar, ¿no? Tenemos también las líneas curvas que transmiten suavidad, fluidez, incluso elegancia. Estas también me gustan bastante porque hacen justamente que recorras, ¿no?, el camino. Me gusta bastante. Es como casi como la primera que vimos, aunque eran circulares, pero igual siguen siendo líneas, ¿no?, que vamos viendo. Entonces, este es otro ejercicio que les voy a dejar de plantilla para más adelante. Entonces ahora ya que vimos líneas, nos vamos a pasar a las formas. Hacia un lenguaje visual otra vez básico, ¿no? Para que no sé cómo van a trabajar ustedes durante esta semana y van a construir su propia
bueno, más bien iban a aterrizar su idea en una sola palabra, pues precisamente para que no se revuelvan entre tanto encuadre, entre tanta composición, entre tanta línea, les puse lo más básico para que ustedes vayan tomando cositas y puedan aterrizar su proyecto de foto o su estilo de foto. Entonces, en estas formas vamos a ver las circulares, que son normalmente asociados con la unidad, la protección y la continuidad, y esta es otra que me gusta bastante porque también tiene el espacio negativo, pero ese preciso espacio es el que hace que nosotros también nos centremos y ¿cómo se dice? Y viajemos dentro de la foto. Con estos mismos círculos estamos viajando y centrándonos, ¿no? Tenemos también los cuadrados y los rectángulos, que son asociados con la estabilidad, el orden y la estructura. También me gusta bastante. De hecho, he visto bastantes fotos que son similares a esa. Y también nos está dando como mucho orden. O sea, está muy limpia la foto, no necesitas tantas cosas pues para que llame la atención. No necesitamos incluso contexto porque inmediatamente imaginamos que está dentro tal vez de un edificio grande y estos son ventanales y se puede ver la ciudad hacia allá, ¿no? Tenemos también esta forma que son de triángulos. Esa también se ve mucho en este tipo de fotografía de calle. Perdón. Porque es cuando encuentras más sombras, luces, cuando andas precisamente haciendo fotografía de calle. Estos son asociados con tensión, dirección y conflicto. Esta también tiene el espacio negativo, que era justo lo que veíamos, tiene líneas, tiene un camino, líneas, otra vez, que ya nos están dirigiendo, o sea, todos esos pequeños detalles nos están dirigiendo justamente hacia la persona que fotografiaron, que van las escaleras eléctricas. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden dirigir la mirada del espectador? Ustedes siempre, antes de tomar una fotografía, pregúntense, ¿dónde quiero que mire primero el espectador? Y luego después, ¿hacia dónde quieren llevarlo? ¿Por qué? Porque nuestra mirada suele seguir ese recorrido. Vemos tal vez un punto más brillante, vemos donde hay mayor contraste, donde hay incluso un rostro, tal vez una persona sentada allá a lo lejos, pero justamente la vimos porque las líneas nos hicieron llegar hacia esa persona. Las formas, que era lo que les decía, que pueden usar los encuadres incluso, en construcciones, se van haciendo, ¿cómo se le llama? El encuadre natural. O sea, no necesitan ustedes que construir cosas, sino que ir buscando dónde están esos huequitos. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a ver en las redes sociales que a veces suben fotos como que en un agujero de una puerta y luego le acercan y ven el paisaje que se ve. Ese es un enmarcado natural. Entonces, ustedes pueden jugar también con ese tipo de encuadres, ¿no? Ya no necesitan ustedes que estar editando o manipulando en postproducción o con herramientas para hacer esos encuadres, ¿verdad? Porque pues obviamente también hay esa posibilidad que tú recortas la imagen y luego después le pones un fondo negro y solamente aíslas el objeto, la persona que fotografías, sino que ahora tú estás buscando un enmarcado natural sin necesitar de opciones tecnológicas o herramientas tecnológicas, sino que ya tú vas construyendo tu foto desde tu ojo y desde tu experiencia y de donde la estás haciendo. Entonces, el aprendizaje que tuvimos toda esta semana es que ustedes detectaron patrones y reconocieron su estilo fotográfico mediante las herramientas y los ejercicios que yo les di. Por ejemplo, vimos que ustedes podían poner en una carpeta todas las fotografías que ustedes tenían, o una parte, 50, en mi caso yo hice todas, yo puse todas porque realmente quería saber si sí tenía un estilo, y mis 50 fotos me decían cosas totalmente distintas. Pero cuando yo las puse todas ya me hizo ver que yo tenía patrones, que me inclinaba hacia colores, hacia texturas, hacia ambientes también, y también trataba distintos temas de formas diferentes. A veces algunas fotos no se parecían, pero trataban de lo mismo, de duelo, de fragilidad, de soledad. Entonces, en esos ejercicios ustedes iban a poder reconocer justamente sus patrones, para que ustedes pudieran ver si tienen un estilo fotográfico y cómo lo iban a trabajar.
En la segunda parte vieron que también conocieron la diferencia entre una foto bonita y una conceptual, y de dónde surgen, cuál es su significado y su relevancia. Por ejemplo, vimos el ejemplo de las galletas de corazón. Una foto era bonita y otra era totalmente distinta, era con un fondo negro, con casi que ausencia de color. Entonces eso también nos iba a hacer notar que podemos utilizar las mismas cosas, pero a final de cuentas, si dependiendo el color o el fondo o cómo lo fotografiemos, iba a cambiar totalmente la perspectiva o lo que iba a pensar el espectador al verla, ¿no? También escribieron una idea simple, que era lo que también les enseñaba, que no necesariamente para hacer un proyecto fotográfico o para empezar a hacer fotografía tenían que hacer algo complejo, sino pensar en una emoción, en una experiencia o en una frase o tal vez en la letra de una canción. Gracias, Amairán, por unirte. Eso mismo también les iba a generar una idea, pues para que ustedes aterrizaran un proyecto o empezaran a poner en práctica pues los aprendizajes que ya tenían, ¿no? Entonces en la cuarta parte convirtieron una emoción en elementos visuales, en el que iban a aplicar la ruta 1, la ruta 2, y en la ruta 1 era la ruta de cómo ustedes tenían la experiencia físicamente, y la ruta 2 era la imaginaria, porque esa es otra cosa que también uno tiene que trabajar, ¿verdad? Si vamos a, por ejemplo, si ustedes hacen fotografía de surrealismo, pues se iban a inclinar obviamente más en la ruta 2, en la imaginaria, porque iban a traer las cosas intangibles, tal vez sus pensamientos, sus sentimientos hacia cosas que iban a tener presencia física en una fotografía, en una imagen manipulada. Que a comparación, si tú no eres tan imaginativo o tal vez no sientes nada, pues te ibas a ir por la experiencia física, ¿no? Que es como tú vives esa soledad. Tal vez te retraes escuchando música, tal vez te retraes escribiendo, o tal vez nada más estás encerrado en tu cuarto. Entonces tú cómo presenciabas o cómo veías esas emociones o esos pensamientos físicamente, cómo los experimentabas. Entonces iban a escribir esa idea y luego la iban a convertir esa emoción en un elemento visual. Por ejemplo, en la imaginaria, si ustedes se sentían tristes, cómo veían su tristeza en color azul, o tal vez en agua, que corría como agua. O sea, tenían que transformar todo lo intangible en un elemento visual. Después también les mencioné que podían hacer bocetos, porque en la fotografía conceptual, gracias por el like, Sangre de Luna, qué bonito nombre, reflexivo, de hecho, Sangre de Luna, me gusta, porque justo tengo una foto que hice surreal, que justamente la luna que puse sangraba. Entonces me captaste inmediatamente mi atención con ese nombre. Bueno, entonces en la fotografía conceptual normalmente se trabaja con una planificación. Ustedes van escribiendo todo para que al último puedan convertir todo eso en una fotografía, y no simplemente que se queden con ideas o con cosas sobre cómo empezar, sino que ahí ya van a tener ustedes estructurado cómo es que iban a aterrizar esa idea a una fotografía o una foto manipulada, ya sea si hacen fotografía surreal, ¿no? O incluso si hacen diseño o dibujan en digital, todo eso también les sirve, no necesariamente se aplica a la fotografía. Entonces iban a ver eso de cómo hacer un boceto. También reconocieron si su idea puede ser una foto única o una serie completa. ¿Por qué? Porque es lo que les mencionaba también en la clase pasada, que no siempre esa idea va a ser una foto, solo una foto, o a veces se puede sostener como una sola foto, y a veces no da para contar la historia, sino que tienes que hacer una serie, varias fotos, para que puedas contar todo aquello y pueda conectar realmente. Entonces vimos el ejemplo del fotógrafo Sebastián Gil Miranda en su proyecto de Shotball Not Gone, creo que sí, así se llama, Shotball Not Gone. Vimos eso. Entonces ahí ustedes iban a ver si realmente su proyecto, su idea que ya estaban podía trabajarse como foto única o como una serie completa. Muchas gracias por los likes, gracias por estar aquí.
Entonces de ahí ustedes iban a aprender también a eliminar los elementos innecesarios y aprendieron a cómo hacer una lectura fotográfica. ¿Por qué? Porque también las lecturas es lo que nos hace que nos conectemos. Es como por ejemplo, así breve, vamos a ver, ¿dónde está? Esta, la lectura, en esa vimos cómo nosotros podemos leer una foto mediante símbolos, mediante emociones, mediante contexto, mediante era otra opción, pero el chiste que con eso ustedes iban a empezar a tener un ojo más crítico, más analítico a la hora de hacer una foto, y ya eso también va a construir una mirada que incluso cuando ustedes vieran fotos en otros lugares ya no solamente se iban a deslizar. Daba el ejemplo yo de que cuando ven una foto en Facebook dicen, ay, qué bonita, pero ya no, y luego ven otra y dicen, ay, qué pobrecito que se cayó, o que la historia de tal fulanito, y le dan y siguen bajando y bajando, y te llenas de fotos que realmente no conectas con ninguna más que superficialmente. Entonces, al hacer estos ejercicios de tener conciencia de cómo es una lectura fotográfica, ustedes en su mismo trabajo iban a ser críticos hacia ustedes, de que, es que mi foto sí realmente no está diciendo nada porque no estoy mostrando ninguna emoción, no estoy mostrando ningún contexto, no estoy mostrando ninguna acción. Entonces, aprender de lectura fotográfica iba a hacer que ustedes avanzaran un poco más en ese aspecto, ¿no? Que incluso ustedes se conectaran con su propia fotografía y ya no necesariamente nada más hacia alguien más. Porque primero pues tenemos que conectar primero con nosotros, con nuestro trabajo, para que la demás gente se conecte con lo nuestro. Entonces, bueno, eliminaron los elementos necesarios, aprendieron cómo hacer una lectura, y por último en esta clase terminaron de construir una fotografía mediante espacio, líneas, formas que dirigirán la atención del espectador. ¿Por qué? Porque hablamos sobre cómo trabajar un encuadre, como al principio tú, Aurora, que tenías esa duda sobre qué era un encuadre y por qué era importante. Era importante porque es la forma en que las personas van a percibir nuestra foto. Otra vez vuelvo a lo mismo, no es lo mismo subir a las redes sociales o incluso exhibir esta foto en una galería y que la gente diga, pues qué bien, está feliz y qué bonita sonrisa, y ya, pero no conoce nada más. Pero si tú les enseñas esta foto, pues ya le está diciendo algo, o sea, que está viviendo una experiencia, que está nadando, que por eso está feliz, porque tal vez nunca había estado dentro de un río y ahora sí lo está. Entonces eso hace que dé conexión, dé contexto y genere historia, incluso más intriga, porque te hace pensar, ay, hasta dónde fue o cuánto viajó para llegar a ese lugar, si tal, o si vive cerca de ahí. Entonces son cositas que va haciendo que nosotros construyamos nuestra mirada y sepamos qué es lo que sí vamos a mostrar y lo que no vamos a mostrar en una foto. Entonces les iba a dejar los últimos ejercicios de esta semana para que precisamente aterricen su idea o su proyecto fotográfico, incluso su estilo, para que pues aterricen todo aquello que les ha generado dudas, o tal vez incluso no tenían ninguna duda o no querían crear ningún proyecto, pero ya con esto pues tal vez ya les da la motivación, ¿no? Incluso les da las herramientas. Por ejemplo, uno de los ejercicios es que si quisieran fotografiar una sensación... no es cierto, este ejercicio se los iba a hacer yo ahorita. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una fotografía y que quisieran que diera esa sensación de estabilidad, ¿qué forma utilizarían? ¿Por qué? Porque trabajamos ahorita con esto, con círculos, cuadrados, con triángulos, y estos mismos nos estaban diciendo algo, porque se asocian hacia cosas, hacia estabilidad, hacia protección, hacia tensión. Entonces, íbamos a hacer en este ejercicio eso. Por ejemplo, yo, si quisiera fotografiar algo y quisiera que sintieran estabilidad, utilizaría, por ejemplo, si uso un objeto, si quiero fotografiar a alguien, utilizaría algo duro, algo cuadrado, porque eso es lo que está asociado, ¿verdad? Esto te da estabilidad, que a comparación que si yo utilizara mi vaso de agua y yo quisiera fotografiar algo dentro, eso no me está dando una sensación de estabilidad. Al contrario, si yo tuviera, por ejemplo, ¿dónde está? Ay. Si yo tuviera, por ejemplo, esta cosa que no sé qué es, son las orejas de las chanclas de marranito de mi hermano. Pero bueno, lo podemos usar de ejemplo.
Hola de Striker Studios. Claro que sí, ahorita que termine la clase, te puedo repetir algunas cosas. Incluso subo la clase completa en mi canal de YouTube. Pero si quieres ahorita te explico un poco. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, o volviendo al tema, si quisiera fotografiar una sensación de estabilidad, pues utilizaría esto, ¿no? Y lo fotografiaría así, porque así no se mueve, así está estable y genera esa sensación, ¿no?, de dureza. Entonces, si yo quisiera que transmitiera otra cosa, inestabilidad, pues lo metería a mi vaso de agua y ahí ya no, ya está flotando y se está moviendo y incluso las fotos van a salir borrosas, tal vez desenfocadas, pero precisamente porque estamos utilizando formas, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la tensión en una fotografía, ¿qué podría yo utilizar? Pues utilizo, si yo que soy fotógrafa conceptual, podría utilizar un hilo, porque ese genera tensión. Sería lo contrario, por ejemplo, si yo quisiera buscar la sensación de inestabilidad, pues lo pondría así, colgando en mi foto. Pondría hilos colgando y porque así se mueven y no genera nada. Pero si yo quisiera transmitir tensión, pues lo pongo así, estirado. En todo lo que yo quisiera poner, lo pondría estirado, como cuando ponen los, ¿cómo se llaman? Los policías en sus pizarrones así llenos de fotos para unir los crímenes y que ponen líneas y así que para unir, eso genera tensión porque estás uniendo cosas. Entonces, uno tiene que también analizar qué es lo que vamos a utilizar, qué formas y cómo lo comunicamos, ¿no? Porque cada cosa que utilicemos, pues dice qué es lo que vamos a decir. Por ejemplo, yo les decía, esto si lo pongo flojo o si lo pongo tenso. O sea, es el mismo objeto, pero tratado de forma diferente. Entonces, les voy a dejar esta plantilla que es gratis y con esa ustedes lo que vimos el día de hoy pues van a poder practicar sobre qué es cómo van a fotografiar los encuadres, ¿no? Qué es lo que quieren mostrar, cómo lo van a mostrar y cómo le van a hacer que genere importancia o insignificancia y qué es lo que les transmite esas fotografías que ustedes están haciendo. Hola de Striker, sí, es el mismo nombre, Carol Santiago PH. Está en mi página web, ahí tienes el enlace directo. Pero sí, esto es lo que vimos por toda esta semana. El día de mañana, este es el otro ejercicio que les voy a dejar en esa plantilla gratuita. Esto es lo que ya vimos, ya terminamos la clase. El día de mañana vamos a ver lo que es el análisis fotográfico. Este también es bastante importante porque aquí aplicaremos los aprendizajes que hicimos durante estos 4 días. Entonces, hola Chema, qué gusto. Es que no se ve. ¿Qué no se ve? Ay, dime. Dime porque no sé qué no se ve. Chema, dime. Me quedé con la duda. ¿Qué no se ve? ¿No se ve la clase? ¿O en el canal de YouTube? ¿O qué pasó? Veo el puro fondo color gris. ¡Ah! No me digas. Se desconectó entonces. ¡Ah! Espérame. No es cierto, no me digan que en toda la clase no vieron la clase. Ay, no me digan eso. No manches, ¿es en serio? Se desconectó. ¡Ah! No puede ser, con razón Aurora no entendía. No puede ser, o sea, durante 1 hora me estuvieron solamente escuchando. No, no puede ser, o sea, neta, ahora más, muchísimas gracias por haberse quedado. Porque, Dios mío, yo decía, es que, te lo juro que cuando Aurora me preguntaba, hola amigo, gracias por el like, cuando ella me preguntaba sobre, es que no entendía, y yo buscando como 10,000 formas de explicarle, y era por eso, era porque no se veía la diapositiva. Ay, es que, fíjense que por eso me retrasé, porque tuve muchos problemas al iniciar el live, estuve primero que el audio se me desconectaba y luego se me desconectaba y me tardé más de 1 hora en poder hacer el live y ahora se me desconectó las diapositivas.
No puede ser, qué vergüenza. Bueno, ay, déjenme veo cómo lo puedo arreglar para que puedan verlo, observarlo más a detalle. Dios mío, neta, muchísimas gracias. Ay, gracias, eso fue un gran cumplido, Edu, porque realmente no sé cómo se pudieron haber quedado sin ver nada de lo que según yo les estaba mostrando. Hola, Kael. Ay, Dios, no puede ser. Y es que yo pregunté al inicio de la clase, o no sé si no lo dije, que si había algún error o había algo que me lo dijeran. Pero como yo nunca me dijeron que no veían nada, pues yo pensé que sí estaban viendo todo. Dios. Y es que aquí me dice que sí está la clase, o sea, aquí me pone que sí se está viendo. Incluso se ve el cursor, pero no entiendo por qué no se ve. A ver, ahí ya se cambió. Ahí sí está cambiando de hoja. O sigue la misma, el mismo fondo gris. Ay, no, qué vergüenza. ¿Sí? Ay, no puede ser. No, es que no entiendo por qué se dejó ver. ¿Sí ya se ve? Ay, no, nunca lo voy a superar, la neta. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, el chiste es que lo bueno es que alguien de aquí me estaba pidiendo que volviera a hacer la clase desde el inicio. Entonces sí, justo voy a hacer eso. Miren, por ejemplo, la primera foto que les puse. Ay, no, qué vergüenza. Era esta y yo les preguntaba que qué era lo primero que a ustedes les llamaba de una fotografía. Hola, Squiddy. Aprovecha que ahora sí se ve la clase. Entonces yo les mostraba esta que encontré, porque justamente yo decía que lo que nosotros fotografiamos y lo que no fotografiamos es lo que hace que se mantenga el interés en una persona, ¿no? Por ejemplo, yo observaba que había alguien y eso ya no solamente me llama la atención porque se ve como que un círculo grande, sino porque me doy cuenta que es una estructura gigante. Entonces eso también llama más mi atención porque me pongo a imaginar, ¿qué pasaría si yo estuviera ahí observando desde ahí? O sea, no, o sea, te imaginas cosas. Yo no he visto, por ejemplo, construcciones gigantes, o sea, únicamente edificios, pero pues esos son rectos. Entonces, yo les decía que estas fotografías no son una casualidad, sino que están trabajadas por el autor. ¿Por qué? Porque nos dice con líneas, con formas, con colores, con estos fondos vacíos, ya nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, esto fue lo que al inicio les enseñé sobre por qué era importante saber qué sí dejamos fuera y qué cosas dejamos dentro, ¿no? De nuestra foto. Entonces, yo les hablaba que el encuadre no simplemente era acomodar cosas, sino que era seleccionar precisamente la información como esta de lo que queremos fotografiar. Muchas gracias por las rosas, Edu. Ay, te agradezco mucho que me hayas dicho ese roxote que nadie me dijo que tuve. Yo toda la hora hable y no manches. Entonces, pues cada elemento, o sea, dentro y fuera nos iba a comunicar algo, ¿verdad? Nos iba a decir algo. Entonces yo daba el ejemplo de esta persona, pobre Aurora, la hice sufrir bastante con mis ejemplos de que el encuadre, de que la foto de la niña que está sonriendo de cerca y ni la estaba viendo. Ay, no, pobrecita. Y yo daba el ejemplo de esta chava, que si tú ves esta foto en primer plano, pues solamente ves que es una chica sonriendo, pero no sabes nada más. O sea, nomás dices, está bonita, tiene bonitos dientes, tiene bonitos pómulos. O sea, no ves nada más, no te conectas incluso tal vez porque no estás teniendo ningún contexto. Entonces yo les preguntaba que si para ustedes cambiaba totalmente la historia si yo les mostraba esta foto. Y pues obviamente sí. Obviamente iba a cambiar cómo ustedes perciben esa fotografía, porque aquí ya estaban conociendo el contexto, ¿no? de esa foto. Ya no era como en esta, que nada más la ven feliz, pero no sabía ni siquiera por qué o en dónde estaba. Entonces en esta segunda, pues ya ustedes iban a ver que pues por eso los encuadres son tan importantes, porque es la forma en que nosotros nos vamos a comunicar.
es la forma en la que le vamos a decir a la persona por qué es importante esta foto o por qué es importante que la tomamos de esa forma, ¿no? O sea, tenemos un porqué, una dirección. Entonces, obviamente, esta foto y esta otra te iba a cambiar totalmente esa perspectiva, ¿no? Esa historia, porque pues ya ahora ya estás teniendo una. Al principio la veías feliz, pero ahora ya sabes, es que está feliz porque anda nadando, anda en el río, anda tal vez teniendo primeras experiencias de algo. Entonces, pues obviamente aquí ya nos está confirmando que sí, el encuadre modifica la información y la importancia que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque ahí ya nos damos cuenta de cosas que antes no sabíamos. Entonces, les mostraba como segundo ejemplo, bueno, más bien les quise mostrar porque no se los mostré. Hola, bienvenido Tony. En otro encuadre cerrado y en este caso les estaba enseñando este tipo de encuadre, el cerrado y el abierto, precisamente para no ahondar más en tipos de encuadre, sino para que lo vieran más específico, para que pudieran aterrizar sus ideas. Por ejemplo, en este encuadre, que es como en de esta chica, es un encuadre cerrado, es un encuadre íntimo. Permítame, déjenme hago la verificación de TikTok porque me dice que si no la hago me va a cerrar el live. Ahí está, justo. Ya lo hice. Que después se me corta como la vez pasada, también se me cerró la transmisión. Ahí ya ven. Hola Chema, muchas gracias por seguirme. Nos llaman, pero me juro así. Estaba así vibre y yo de sí, ya ven la diapositiva, porque no vaya a ser que sea otra vez la que no se ve. ¿Sí se ve la diapositiva? Ok, excelente. Entonces, este es un encuadre pues de primer plano y pues es más cerrado, es más íntimo, porque no vemos nada más que solamente la persona que fotografiamos. Entonces, este es un encuadro abierto. ¿Por qué? Porque ya tenemos más contexto, más información, tenemos incluso la relación con el entorno. Por ejemplo, aquí yo me veo casi toda, pero nosotros no sabemos en dónde estoy, ¿verdad? A comparación de que si yo subo mi foto y subo esta y van a decir, wow, está dentro de una cueva así gigante. Entonces, pues ya genera otro tipo de reacción que si yo solamente subiera esta primera, porque yo les daba el ejemplo que incluso si ven la primera, como yo soy fotógrafa, podría llegar incluso a pensar las personas que este es un fondo falso, que yo estoy utilizando un papel de esos de textura que están pintados, y que ya nada más puse una roca ahí enfrente con textura, pero pues no, ya cuando ves la segunda dices, la madre, perdón, ya dicen, pues está en una cueva y por eso ella la subió así, ¿no? Entonces, ahí ya estamos eligiendo qué dejamos dentro y qué dejamos fuera, ¿no? Cómo vamos a mostrar. Entonces, bueno, esto fue los ejercicios. Les di otro ejemplo de espacios negativos, del por qué también el espacio negativo es importante. Porque yo les mencionaba que a veces en mi escuela pues me decían mucho eso, ¿no? De que es que dejas mucho espacio negativo y es que no debes de hacer esto y no debes de hacer lo otro, pero pues yo tenía a final de cuentas un motivo, una razón del por qué yo utilizaba mucho espacio negativo. Entonces, por eso les recalco que ustedes no utilicen las reglas solo como reglas, sino utilícenla como una fuente de inspiración para que sirva como herramienta en sus narrativas visuales, porque así va a ser la forma en la que su fotografía tenga sentido y te genere esa conexión. Entonces, esta fue la foto que les enseñaba, que yo les decía que les transmitía esta foto. Con razón nadie me decía qué sentían, pues era por eso, no veían las fotos. ¿Qué les transmitía esta foto? Entonces, pues ahí obviamente a nosotros nos genera un cierto aislamiento, tal vez nos puede generar paz, porque estamos viendo que está en un lugar grande, no sabemos tampoco en dónde, pero vemos que hay escaleras y que es un lugar bastante amplio y bastante grande y que tal vez está en un día nublado, porque si fuera un día soleado, probablemente me ando ahogando.
hubiera tal vez más sombras, más contrastes, pero se ve que es una fotografía suave. Entonces aquí también estamos viendo que el espacio negativo nos está dando información. Entonces pasamos a este ejemplo. Otra vez el espacio negativo nos está contando algo. Yo les decía que no es lo mismo ver esta foto y esta de esa persona que está haciendo lo mismo. Ahora cuadran mal las cosas. Es que sí, ya me imagino en sus mentes ustedes imaginando todo lo que yo estaba tratando de decir y no sé, pero la verdad que sí se la rifaron por haberse quedado porque 40 minutos en lo mismo sin decir. Pero bueno, la neta, muchas gracias, lo agradezco. Como si hablara de fragilidad, justo. Entonces, en la primera, por ejemplo, yo les decía que a mí lo que me está haciendo ver esta persona es que le gustan las alturas, que está alzando las manos para generar pues esa estabilidad para no caerse, pero que le gusta el peligro porque va así bien de puntitas. Y también que yo sentía que era una fotografía que estaba tal vez tomada con un teleobjetivo y así. Entonces eso me hace sentir que la persona realmente está lejos porque está tomada desde abajo la foto. Entonces este espacio vacío me dice justamente eso, que hay peligro, que hay inestabilidad, que hay, ¿cómo se puede decir? Que se atreven a hacer cosas, o sea, nos da contexto, a pesar de que no nos diga en dónde está. Y luego está esta foto, que es aparentemente la misma acción, pero ya nos dice otra cosa, que la mujer no le gusta, tal vez el mismo peligro que a ella, que ella por ejemplo, si ella se llega a caer, pues que se va a caer en el agua. Entonces ya nos está diciendo algo totalmente distinto a ella, que ella probablemente está en las alturas y a ella no le da miedo si se cae y se muere, o sea, porque es alguien determinada. Y esta nos está diciendo que tal vez le tiene miedo a la altura, pero no le tiene miedo al agua, a las profundidades o lo que haya debajo del agua, si hay una serpiente, un cocodrilo, lo que sea, porque ella le tiene más miedo tal vez a caerse y tal vez lastimarse, tal vez si está en la misma zona, en la misma distancia, pero que si esto fuera tal vez un piso de concreto, algo estable, pues tal vez a ella le da más miedo eso, caerse y que se le doble el pie, o que se le doble, o rasparse la mano, la rodilla, y para ella es mucho mejor caer sobre agua. Entonces los espacios en negativo también nos cuentan cosas, son importantes dependiendo de cómo fotografiemos y cómo nos direccionemos y cómo encuadramos, porque sería totalmente distinto si esta foto estuviera recortada y ya no vemos este espacio, ya no le estamos dando la misma profundidad o la misma distancia. Entonces, hablábamos también de que las líneas también nos guían. Este es otro tema. Primero vimos las formas, el espacio negativo, y ahora vamos a las líneas, que le llamamos los caminos de la mirada. ¿Por qué? Porque nuestros ojos siguen líneas de manera natural, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y les daba el ejemplo de que a mí me llamaba bastante la atención esta foto, porque justamente me voy al centro. ¿Por qué? Porque sin querer, inconscientemente, yo siento que estas líneas me están jalando hacia la foto, hacia donde el fotógrafo quiere que vaya. Entonces por eso hablaba también de que tanto el encuadre como las cosas que nosotros utilicemos van a hacer que la mirada de ellos pues se guíe y vaya hacia donde nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, pues aquí el autor obviamente fotografió de esta forma para que las líneas nos hicieran ver justamente que hay pajaritos aquí en el centro, o sea, nos dan unas vibras diferentes a que si nosotros nomás fotografiamos cables así hechos bola y ya. Entonces no, o sea, aquí nos está dando una dirección, tal vez no un mensaje, pero sí una dirección, y eso es lo importante, ¿verdad? También dar dirección. Entonces vimos también que hay varios tipos de líneas que podemos utilizar en nuestras fotografías. En este caso son las líneas horizontales, que nos podían transmitir calma, estabilidad, descanso, y que nos podían mostrar que están o que se está viendo un horizonte. Por ejemplo, aquí las líneas horizontales ya nos están llevando hacia esa persona y no al revés. No vimos a la persona tal vez primero, inconscientemente subimos los escalones
para llegar hacia donde ella está. Y otra vez vamos a esa sensación de que está tomada la foto en un lugar grande, espacioso y que ella está en las alturas. No sabemos si es va hacia un museo o sobre qué está, pero ya nos está dando esa sensación, ¿no? Como de grandeza. Entonces también teníamos las líneas verticales, que estas nos podrían transmitir fuerza, poder y crecimiento. Normalmente este tipo de fotografía se da en el de edificios, estas líneas, porque es donde es más fácil de identificarlas, porque son estructuras grandes. Entonces yo elegí esta opción, bueno, más bien esta imagen, porque justamente las líneas estas que están aquí nos hacen ir hacia el centro, hacia donde están estos edificios. Entonces pasábamos a las otras que teníamos también de opción las líneas diagonales. En esa también la he visto mucho en la fotografía de retrato, no sé si a ustedes les ha tocado verlas, que ponen, por ejemplo, una persona aquí, parada aquí, en líneas diagonales. Y eso también hace que el espectador baje hacia donde está la persona. Incluso a veces la persona está chiquita, pero todo esto es espacio negativo. Entonces eso también ya nos genera una dirección. Es igual con esta foto, estas son diagonales, son líneas diagonales y están precisamente llevándonos, arrastrándonos hacia donde están las palomas. Entonces estas líneas pues también nos ayudan mucho a construir geométricamente, podríamos decir, una foto. Luego teníamos las líneas curvas, que estas nos transmiten suavidad, fluidez e incluso elegancia. Y estas yo les decía que era una de mis favoritas, porque justamente hacen que haya un recorrido, así, un movimiento en la mirada, como si bailaras los ojos. Entonces, cuando son así minimalistas, aunque estén editadas, llaman mucho la atención precisamente por ese camino, por ese flujo que hay ahí. Entonces, después íbamos a hacer lo de el ejercicio que les dejaba yo en su... Hola Dante, muchas gracias por seguirme. Les daba el ejercicio de que ustedes podían checar en el lugar en el que ustedes estuvieran, qué líneas pueden encontrar ahí donde están sentados. Por ejemplo, yo encuentro líneas tal vez no tan marcadas, pero en mi cortina. Entonces puedo encontrar tal vez líneas en mi ventana, en mi armario. Puedo encontrar líneas en las esquinas, en los marcos de las puertas. Entonces ahí ustedes con eso, identificando líneas, pueden identificar desde qué ángulo y desde qué distancia van a fotografiar, para que precisamente la mirada del espectador se enfoque en esas líneas. Esas líneas nos van a servir a arrastrar la mirada. Entonces eso les iba a funcionar bastante para que ustedes vayan entrenando sus fotos y ya no nomás vayan ahí clicleando como locos, ahí gastándose el sensor a lo desgraciado, sino que ya ahí ya ustedes iban a tener tiempo de analizar más el por qué la van a tomar, cuál es el sentido, ¿no? Entonces nos pasamos a las formas. Las formas también son un lenguaje visual. Esta foto que elegí también me gustó mucho. Elegí justamente una que diera un ejemplo de que tuvieran espacios negativos, porque son los temas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, aunque esté este espacio negativo, pues eso también nos da un contexto, una historia. ¿Por qué? Porque nos hace imaginarnos, o más bien nos hace girar dentro de los círculos estas pequeñas formas, y nos hacen llegar hacia esa mujer que está parada ahí al fondo. Inconscientemente estas formas nos están guiando. No llegamos y vimos la foto directamente a lo negro, porque no, o sea, viajamos dentro de esas mismas formas y dentro de este mismo espacio. Entonces tenemos otro tipo de formas que se utilizan mucho, los cuadrados y los rectángulos, porque esto nos generan una sensación de estabilidad, de orden y de estructura. Por ejemplo, aquí, aunque no estamos viendo el contexto, no estamos viendo dónde está la persona, imaginamos inconscientemente por las formas que está dentro de un edificio grande, donde hay ventanales, que es donde normalmente tú las ves en museos, en oficinas, y aunque nosotros no vemos que está viendo la ciudad, ya lo estamos imaginando.
No necesitábamos más cosas para dar un mensaje o dar un contexto. Luego el otro ejemplo que estuve utilizando pues fue los triángulos, que son asociados con la tensión, la dirección y el conflicto. Otra vez puse el espacio negativo, y aquí esta me gustó porque justamente utiliza líneas nuevamente que nos están dirigiendo la mirada, otra vez líneas que nos dirigen hacia dónde va la persona, porque justamente pues hacia allá viaja, ¿no? Hacia allá nos está mostrando que va. Entonces hablaba yo también de que ustedes podían utilizar los enmarcados naturales. Por ejemplo, si ustedes hacen fotografía de calle y no necesariamente en estudio, pues podrían empezar a buscar donde hay formas. Entonces les daba el ejemplo que si ustedes alguna vez en Instagram o en Facebook les ha tocado ver de personas que ponen: mira lo que encontré en este lugar, o lo que descubrí, y luego se ve la persona grabando y va así, va grabando, y luego llega a un agujerito y luego ponen la cámara del celular en ese agujerito y luego ves un paisaje así súper bonito o lo que sea, pero es precisamente eso, que están buscando formas para encuadrar un paisaje. Ya no perciben lo mismo de que ver el paisaje tal cual, que a que es cuando ponen el celular en el agujerito, ¿verdad? Porque ya es descubrir cosas. Entonces esas cosas llaman mucho la atención. Por eso es importante que también ustedes busquen enmarcados naturales, precisamente para que ustedes no se fuercen a tener que construir algo o tener que estar de que, ay, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a tomar? Porque los mismos enmarques te van a decir cómo vas a tomar la foto, ya te están guiando desde el inicio. Entonces, ya vimos las formas, y luego ya aquí les mostraba también el ejercicio, que si ustedes quisieran fotografiar algo pero que diera una sensación de estabilidad, ¿qué forma utilizarían? Y yo les daba el ejemplo que yo en mi caso, pues yo utilizaría un cuadrado, una superficie dura, porque es la forma en la que la cosa que yo fotografíe va a estar estable y no se me va a estar moviendo, que si esta cosa estuviera así. No, eso no es estable porque se desliza. Muchas gracias. Hola, elote con chile. Ay, se me antojó uno. Pero, bueno, entonces se desliza y ya no me está generando estabilidad. Entonces ustedes allí en su habitación o en la cocina o en el camión, incluso si van, ¿qué cosa utilizarían para que en su foto genere estabilidad? Y luego otra cosa, ¿qué es lo que ustedes, muchas gracias por los likes, qué otra cosa ustedes utilizarían para transmitir tensión? Y yo les daba el ejemplo que yo pues utilizaría un hilo, porque tú lo agarras y tú lo estiras y te genera una tensión, y eso inmediatamente, por eso hay muchas fotos que luego ven, por ejemplo, en un marco y lo ven con muchos hilos estirados, porque precisamente el autor está queriendo dar esa intención de que se siente tensionado, que hay algo rígido. Entonces no sería lo mismo que el autor pusiera en el marco los hilos así todos aguados, porque no le está dando ese mensaje. Estamos utilizando el mismo objeto, pero no estamos dando el mensaje que queríamos. Entonces uno mismo tiene que ir viendo y probando, sobre todo experimentando los objetos y los enmarcados y las formas que vamos a utilizar para precisamente aterrizar la idea que ya tenemos en mente. Incluso a veces, aunque nosotros batallemos al construir una imagen, el hecho de estar escribiendo qué es lo que quieren decir, cuál es el significado, qué hay detrás, eso les va a ayudar a tener claridad, porque si ustedes tienen un montón de ideas así escritas, pensadas, pero no tienen nada aterrizado de forma física, va a ser muy difícil que ustedes puedan construir algo, porque van a tener un caos en la mente. Entonces, justo ayer en la clase de ayer les platicaba que el bocetar y el escribir y el tener una estructura va a ser precisamente que ustedes con el tiempo ya vayan agarrando esa práctica y esa solvencia, para que después ya sin miedo ya tengan todo grabado y cómo quieren trabajar. Que si ustedes llegan con un cliente y no tienen idea de qué es lo que van a hacer,
Entonces, pues eso también genera profesionalidad, el tener una estructura, el tener bien claro qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo lo van a comunicar, pues va a hacer que haya una conexión tanto entre su cliente o con su obra, si son fotógrafos conceptuales o si son fotógrafos de estudio o lo que sea. El tener una estructura y tener práctica en su estructura, pues va a hacer que ya sean más profesionales. Entonces, así en resumidas cuentas, fue la clase del día de hoy. Ay, llegó alguien. Si tienen todavía ahorita alguna duda, algo que quieran que refuerce o que ahonde, por favor escríbanmelo. Hola Osva, muchas gracias por seguirme. Por favor escríbanmelo aquí en el chat, pues para yo aclararles sus duditas, o si quieren que hable de algo que tal vez ustedes desconozcan, pues yo puedo aquí ayudarles un poquito con eso. Y pues bueno, la composición pues no consiste únicamente en llenar un encuadre, sino consiste en guiar una mirada. Cada línea, cada forma, cada espacio, pues puede convertirse en una herramienta pues para contar mejor una historia de lo que nosotros queremos decir. Entonces, mañana yo les mencionaba que lo que vamos a ver va a ser el tema de análisis fotográfico, y en él aplicaremos los aprendizajes que tuvimos toda esta semana, que fueron todos estos aprendizajes. Ustedes aprendieron a detectar patrones, a reconocer su estilo de foto, también conocieron la diferencia entre una foto bonita, una con concepto, de dónde surgen, cuál es su significado y cuál es la relevancia y el valor que les vamos a dar. También escribieron una idea simple para que ustedes pudieran empezar a crear sus proyectos fotográficos, o si tal vez si ustedes todavía tienen una idea que todavía no han podido aterrizar, pues con esos ejercicios y esas herramientas que estuve dando alrededor de la semana, pues con él ya iban a poder aterrizarlos. También iban a convertir una emoción en elementos visuales. Entre la ruta 1 y la ruta 2 hicieron el boceto o aprendieron a utilizar bocetos si es que no los han utilizado, para poder aterrizar una idea y convertirla en una imagen o una fotografía. Conocieron también si su idea puede ser una foto única, una serie completa. Y en ese fue donde les di el ejemplo del fotógrafo Sebastián Gil Miranda, que aterrizaba muy bien cómo a veces una foto no se sostiene por sí sola, sino que tiene que ser una serie fotográfica, pues para que pueda contar la historia que queremos contar. Y cuando no tenemos que forzar que sea una serie, sino que con una sola foto potente o impactante podemos hacer que esa idea simple se convierta en una sola fotito y no necesitemos de nada más. Entonces, también aprendieron a eliminar los elementos innecesarios y aprendieron a cómo hacer una lectura fotográfica, que fue lo que les explicaba, que nosotros para poder hacer una lectura tenemos que conocer contextos, emociones, los personajes, las acciones que hay en esa foto, y eso nos va a hacer que seamos más críticos con nuestra fotografía y no simplemente hacer una foto porque les gustaba hacer esa foto, sino que también ya ser más analíticos y hacer más estrictos, y que ya no vaya nada más disparando su fotografía y cansando el sensor, sino que ya fueran más reflexivos a la hora del por qué y cómo están fotografiando. Entonces, con esta clase pues terminaron de construir una fotografía mediante espacios, líneas, formas que dirigirán la atención de su espectador. Les di unos ejemplos muy básicos porque precisamente no quiero que se revuelvan con tantos encuadres, con tantas líneas, con tantas formas, sino que les di lo más básico para que ustedes puedan aplicarlo y no estén como que es que hay muchas formas, hay muchas líneas y hay muchos procesos y muchas herramientas. No, precisamente les di los más básicos, que con esos les van a servir para que ustedes puedan atravesar finalizar su foto y empiecen a aplicarlos para sus proyectos o incluso para su estilo de fotografía, sino que ya los vayan aplicando no como una regla, sino como lo que mencionaba, como una forma de que les sirva de herramienta para trabajar mejor sus historias visuales. Y no precisamente como una regla tal cual en la que yo te digo, es que esta técnica y esta técnica y esta técnica, sino que piensen más allá de solamente tener una foto bien iluminada o bien posada con la persona, ¿no? Sino que ya sea algo que genere conexión. Y pues bueno, este es el fin de la clase. Si siguen teniendo alguna duda o algo, lo que sea, por favor díganmelo.
para, para que no se quede ninguna duda. ¿Hay alguna dudilla? O ya me puedo ir a cenar. El que tenía el nombre de usuario de elote con chile. Ay, se me antojó uno. Y también me gustó mucho el usuario que tenía nombre de luna ensangrentada, algo así. Sangre de luna decía. Ya me acordé. Y así, es que yo tengo una foto conceptual que es así, una luna sangrando. Ahora sí ya no hay duda. Gracias, Edu. Mi Instagram es carolsantiago_hc. Es que aquí en TikTok tengo otro nombre de usuario. Pero en Instagram soy carolsantiago_hc. Me parece que de foto de perfil tengo la misma foto. Creo que tengo esta misma. ¿Dónde estoy? Creo que tengo esta, pero a color. Esa es mi foto. En Instagram. Igual de las plantillas, porque como estuvimos haciendo actividades o ejercicios más bien durante la semana, las plantillas están ahí en mi sitio web. Ahí también lo encuentras en Instagram. Y con eso ustedes pueden estarlos aplicando en su trabajo, en la fotografía o en el proyecto que ustedes hagan. No necesariamente tiene que ser un proyecto fotográfico, incluso si ustedes dibujan o diseñan o pintan, esas herramientas las pueden utilizar. Excelente. Esa es muy buena forma de empezar, Chema. Los triángulos llaman mucho la atención, sin querer. Me pasa que cuando intento pensar las fotos no salen tan buenas como las espontáneas. Es que sí. Es que uno no tiene que pensarlas a veces tanto. Yo les doy estas herramientas porque a veces es que son más, no para que, es como les hago explicar. No quiero que las vean como reglas o como algo que tienen que pensar, sino que cuando ustedes hagan fotos, por eso en la clase 1, en la de clase de tu estilo fotográfico, yo les mencionaba que ustedes en sus fotos iban a identificar qué es lo que les gusta fotografiar, precisamente para que ustedes no se sientan forzados a que, es que ella me dijo que tengo que hacerla de esta forma y que tengo que utilizar estas formas, porque no, ustedes van a aplicar esas herramientas en esas mismas fotos. Entonces, por ejemplo, tú, Chema, dime qué fotos espontáneas son las que te gustan. ¿Espontáneas de gente riéndose o de jugando o de qué? Para poder aconsejarte sobre cómo te pueden ayudar las formas. Pues me decías que ibas a utilizar la forma del triángulo, ¿verdad? Pero sí ocupo saber más o menos un poco qué tipo de fotos haces. Por cierto, muchas gracias por las rosas, por los regalitos. Lo valoro bastante y les agradezco que hayan quedado conmigo en esta hora y media porque tuve muchas fallitas ahí técnicas y agradezco bastante que se hayan quedado. Gente riéndose, como el movimiento, lo borroso, hace que se... Justo, si ese es tu estilo, no necesitas modificarlo. Únicamente tienes que ver que si tus fotos generan esa atracción o esa visión, aplican, o sea, tú ve identificando en todas tus fotos si alguna de ellas está aplicando justamente eso, estructura, si te inclinas más hacia ciertos encuadres. Por ejemplo, si haces esa de movimiento, de gente riéndose, si utilizas encuadre cerrado o si usas un encuadre abierto, tal vez gente riéndose pero estaba tal vez en una cafetería y tomas la foto de toda la cafetería pero se ven ahí la gente sentada riéndose. Entonces analiza qué tipos de encuadres haces, si utilizas espacios negativos o si incluso utilizas líneas sin querer como esta, ¿verdad? Gente riéndose pero tal vez debajo de ella se ven las formas circulares de las mesas, o se ven las líneas de la mesa rectangular, o se ven las líneas de la puerta o ventanal que tenían detrás.
Entonces tú ahí mismo vas a empezar a identificar patrones o líneas, formas que estás utilizando en tu foto, porque a veces uno no es consciente de eso. Por ejemplo, en esta podría ser que están aquí las personas riéndose en vez de esta persona de espaldas, o podría ser aquí, que aquí se están riendo pero estás utilizando formas cuadradas. Entonces tú decías que querías aplicarlo en triángulos, entonces y tú mismo vas a ir. Hola, doctor. Gracias. Gracias por el like y por el cumplido. Entonces ahí tú mismo, Chema, vas a ir viendo eso. Entonces tú me decías, no, es que yo no me quiero forzar o no quiero sentir que no me van a salir tan espectaculares si yo las hago intencionadas. Entonces no necesariamente es que modifiques la forma en que tú fotografíes, sino que vayas detectando si utilizas formas y cómo las estás utilizando, porque probablemente puede que haya algo que necesites mejorar para que precisamente tu fotografía capte totalmente la atención. O a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor ya captan toda la atención, no necesitas modificar nada más. Por eso es importante que pues vayas detectando qué estilos utilizas, si utilizas blancos y negros o utilizas fotos a color. Entonces pues ahí uno va detectando y va viendo qué cosas sí le sirven y qué cosas no. Entonces, por cierto, antes que se me olvide, también doy asesorías personalizadas si a alguien le interesa para construir o desarrollo artístico, cualquier cosa. También en mi página web, ahí pueden hacer citas. Pero sí, entonces esta es la clase de hoy. Todavía si tienen otra duda o algo, síganmela poniendo ahí en los comentarios y yo se las voy a ir aclarando. Si no, para terminar este live. El día de mañana, como les mencionaba, vamos a ver lo del análisis fotográfico. Mañana también voy a empezar a la misma hora, a las 7:30, para que estén pendientes. Creo que ahí ya tengo el registro. No, todavía no tengo el registro del live de mañana, pero igual mañana a las 7:30. Ok, muchas gracias, Chema, y muchas gracias por la paciencia y por todos los que se quedaron aquí en el live, los que me dieron los regalos, muchísimas gracias. Su apoyo significa muchísimo para mí, porque significa que pues están aprendiendo, se quedaron porque les interesa o porque tal vez tienen un proyecto que quieren aterrizar y no saben cómo. Entonces yo cada semana les voy a estar trayendo algo diferente para que precisamente empiecen a trabajar más en su ¿cómo se puede decir? En su trabajo como fotógrafos o diseñadores. Muchas gracias, que tengan excelente noche y nos vemos el día de mañana, si es que pueden. Chao, chao. Gracias. Ahora sí, nos fuimos. Chao. Gracias, Ki. Qué bueno que volviste. Adiós.